A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. El Departamento de Estado de Estados Unidos desclasificó la lista que identifica personas de El Salvador, Guatemala y Honduras que han participado en acciones que carcomen procesos e instituciones democráticas. Personajes políticos que han participado en hechos significativos de corrupción y en la obstrucción de procesos de investigación sobre las mismas. Honduras aportó a esa lista, conocida como la lista Angel, 21 personas de la vida política. El Salvador aportó 14, Guatemala aportó 20. Y para hablar sobre esa lista, pero sobre todo, más allá de la lista, sobre la corrupción en el Triángulo Norte, tenemos una invitada especial. Queremos hablar también sobre el papel de Estados Unidos y el deber de la ciudadanía. Y para ello hemos invitado a Helen Beatriz Mack. Ella es presidenta de la Fundación Myrna Mack. Además, es reconocida a nivel internacional por ser figura clave en la lucha contra la impunidad en Guatemala. Qué bueno que nos acompaña Helen. Bienvenida a este espacio de Directo al Grano, un programa que se transmite a través de Radio Progreso y a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Qué gusto saludarle. Muchas gracias y gracias por la oportunidad y el espacio. Para comenzar a conversar, Helen, queremos saber cuál es su principal preocupación de lo que está pasando ahora mismo en Centroamérica. Yo creo que en Centroamérica en general, primero la tendencia política de tener gobiernos autoritarios, y creo que nuestra región nunca llegó a desarrollar su sistema democrático. Entonces siempre hay esa tendencia y la tentación, ¿verdad?, de ser siempre muy autoritarios, ¿verdad? Porque es una forma de controlar para poder tomar las decisiones con libertad. Y luego, tal vez Honduras menos, pero en el caso de Guatemala y El Salvador, el conflicto también fue, dijéramos, jugó o marcó, yo diría, a muchos de sus ciudadanos, tanto, por lo menos en el caso de Guatemala, ¿verdad? Y una de las estrategias que utilizó Estados Unidos, porque aquí lo que estábamos involucrados era en una guerra bipolar, ¿verdad?, entre el este y el oeste, y se discutía también todo un sistema político, ¿verdad? Y entonces por eso el tema de que si los comunistas y los capitalistas. Pero se desarrollaron muchas técnicas que hoy por hoy se siguen aplicando, ¿verdad? Es la famosa, por ejemplo, la famosa doctrina de seguridad nacional, que eso tiene que ver que o estás conmigo o estás contra mí. Eso quiere decir que o pensás igual que yo o serás castigado, ¿verdad? Y el castigo en aquella época era, pues te desaparecían, te torturaban o te ejecutaban extrajudicialmente. Hoy, como nosotros lo decimos, ¿verdad?, ya es recargado, ¿verdad? Ya es una versión más recargada, pero porque estos, yo diría que muchos de los elementos o funcionarios de aquella época que conocieron y estuvieron en el poder, también moldearon el sistema político de acuerdo a sus propios intereses. Entonces, no es lo mismo una democracia no desarrollada o una democracia como la de Estados Unidos, que es mucho más estable. Y entonces allá sí respetan los pesos y contrapesos, cosa que en el caso nuestro, por lo menos en la región centroamericana, el tema de los pesos y contrapesos de los distintos poderes solo fue o ha sido un jueguito que no ha gustado tampoco mucho, ¿verdad? Porque se quedó en la mentalidad, pues esta cultura autoritaria y este principio de que estás conmigo o estás contra mí, y si no estás conmigo serás castigado. Quizás ahora no es que te ejecuten extrajudicialmente o que te torturen o que desaparezcan, pero hay otros mecanismos que son similares. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser todo lo que es el acoso mediático, ¿verdad? Con tal, o lo que nosotros le llamamos
o en los derechos humanos se llama asesinato de carácter, ¿verdad? Que es restarte credibilidad y matarte civilmente, ¿verdad? Para que quitarte toda legitimidad que tú puedas tener ante la sociedad a través de los medios sociales. Y lo otro es utilizar el sistema de justicia para condenarte, porque si tenés control del sistema judicial, obviamente eso te termina como de aniquilar de una vez civilmente. Pues por eso es que le llaman asesinato de carácter, y también ha sido una estrategia militar utilizar el sistema de justicia para poder neutralizar, como le llaman en términos de guerra, al enemigo. Helen, Entonces todas estas tácticas son las que se utilizan y han sido utilizadas para la corrupción. Y es lo que no ha permitido que desde la firma de los acuerdos de paz o de lo que hayamos hecho para poder desarrollar nuestros países, nunca lo logramos, porque se enriquecieron para ellos mismos, pero nunca para el bien común, que para eso están ellos en el poder, ¿verdad? Solo para completar la idea. Helen, siempre hablamos que, bueno, la corrupción y la impunidad son el cáncer que agobian a nuestros pueblos, pero para entender bien ese flagelo, ¿cuáles podríamos decir que han sido exactamente las condiciones que han permitido que nuestros gobiernos gobiernen de una forma corrupta, como los conocemos? Es la impunidad. Y es ese autoritarismo, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que quiero, para mis amigos todo lo que querrás, y para mis enemigos el peso de la ley. Entonces, eso es lo que ha destruido, dijéramos, el bienestar que tenemos derecho los ciudadanos. Y para Estados Unidos, mientras no le tocaran sus intereses, obviamente, pues, los dejaban estar. Pero ahora, de que para ellos el tema de la migración, por toda la pobreza que viven nuestros países, la gente empieza a migrar, entonces a ellos sí se les convierte en un problema de seguridad nacional y vienen hacia nosotros ya para, pues ahí sí que para, ellos dicen, ¿verdad? En el caso pero para mí es lo mismo si son republicanos o demócratas, es un tema para ellos de seguridad nacional para detener la migración. Y saben que la corrupción es lo que no ha permitido dar poder, que los gobiernos den las necesidades básicas, por lo menos las necesidades básicas que tiene cualquier ser humano, y al no tenerlas, por eso para nuestra gente, la migración se convierte en una solución, pero para los norteamericanos se convierte en una amenaza. ¿Qué valoración hace, Helen, de la recién divulgada lista Angel? Bueno, ellos lo han mencionado, ellos tienen muchos mecanismos, y como ellos dicen, solo son uno de los tantos mecanismos, ¿verdad? Que ellos pueden aplicar para ir, dijéramos, alineando, ¿verdad? La situación política o de gobernanza de nuestra región hacia los intereses que ellos necesitan. Entonces, en este caso es lo que en muchos países le llaman el name and shame, que es: te nombro públicamente para que te avergonces. Esa es una forma de un castigo, si tú quieres, es público, pero es una decisión unilateral que puede tomar cualquier país. En este caso, Estados Unidos ha tomado la decisión de ventilar públicamente las personas que ellos consideran que están involucrados en casos de corrupción y que tienen suficiente evidencia como para poder concluir de que tienen, pues, sí están involucrados en la corrupción. ¿Y qué efecto podríamos decir que ha tenido el que Estados Unidos los nombre, o qué está expresando Estados Unidos al nombrar específicamente a estas personas en la lista? Bueno, hay distintos niveles dijéramos, en este tema, ¿verdad? De los mecanismos que se pueden hacer públicos. Hay uno que es más privado, que es que te quitan la visa. Y la visa no necesariamente tiene que saber todo el mundo que te quitaron la visa, puede ser en privado. El siguiente nivel es que te designan, ¿verdad? O sea, ya viene el Departamento de Estado y sobre la base de las pruebas que ellos pueden tener, te hacen una designación, que es lo que ellos llaman, y te quitan la visa. Eso tiene un efecto, dijéramos, un poco más complicado, porque ya no solamente es quitarte la visa a ti, sino que te quitan la visa, pues también a toda tu familia, ¿verdad? Eso es parte de los efectos, o sea, ya llega a tener un poco más. Luego, dijéramos, hay otras iniciativas precisamente en contra de la corrupción, como está la de appropriations o apropiaciones que le dicen,
que en algún primer momento lo movió Norma Torres, que es una guatemalteca hecha ciudadana, migrante, que se convirtió en ciudadana norteamericana y que ahora está en el Congreso de la República. Es uno de los listados y que esa se hace en el primer trimestre del año y el Departamento de Estado tiene que entregar una lista. Y luego el año pasado se dictó otra lista, que es la famosa lista Engel, en donde ya se amplía mucho más el nombre, porque allá no solamente es aquellos que están involucrados en corrupción, sino que aquellos que obstaculizan la justicia y la investigación en los casos de corrupción, que en el caso de Guatemala, por ejemplo, se concreta en una organización que se llama Fundación contra el Terrorismo, que ataca constantemente a jueces, a fiscales que han luchado contra la corrupción, pero también dijéramos, a periodistas y a defensores de derechos humanos. Luego puedes ir a un poco más allá, que ya es lo que le llaman la lista Magnitsky, que eso sí ya prácticamente es darte una muerte civil a nivel económico, porque si ellos tienen suficiente prueba fehaciente de que has lavado de dinero o que has violado los derechos humanos o que estás involucrado en estos actos de corrupción, sí te pueden poner en la ley Magnitsky y eso tiene efecto a nivel mundial. Quiere decir que ni siquiera podrías tener, por lo menos en algunos casos o en algunos países, si tú sos un empresario y tenés negocios, si te nombran o salís en la lista Magnitsky, no podés tener cuentas. Por lo menos todos aquellos que han suscrito ese convenio, no puedes tener cuentas en esos países, por ejemplo, cuentas monetarias. Entonces, o negocios, porque también hay sanciones para aquellas empresas que hacen negocios con estas empresas o el propietario de esa empresa que está en una ley de corrupción, por ejemplo. Entonces, sí hay distintos niveles e implicaciones de lo que puede tener esta lista Magnitsky. ¿Y qué le Te podríamos digo la lista. ¿Y qué le podríamos decir a la Perdón. gente? ¿Qué tienen en común estos personajes, tanto los de Guatemala, El Salvador, en Honduras, estos personajes que han aparecido recientemente en esta lista divulgada para Estados Unidos? Mira, yo creo que en el caso de El Salvador aplicaron, yo diría, sí mencionaron funcionarios que están alrededor o cercanos a Bukele, por ejemplo. Entonces ahí sí hay un mensaje directo a Bukele, porque ha sido también muy provocador Bukele con el gobierno norteamericano. En el caso de Honduras, creo que los nombramientos fueron nombramientos de diputados, ¿verdad? Y que están... Un expresidente, una ex primera dama y bueno, fueron personajes que están en casos presentados por la desaparecida Maxi. Así es. Y en el caso de Guatemala, está dirigido más que todo al sector justicia. Muchos de los nombres que ahí aparecen están involucrados en el tema de sector justicia. Obviamente también hay un expresidente, hay varios, pero el hecho mismo de que, por ejemplo, la Fundación contra el Terrorismo, que éramos el que hablábamos, que es el que ha obstaculizado la investigación en casos de derechos humanos y o de corrupción, salió nombrado, que es el Ricardo Méndez Ruiz, Raúl Falla, Moisés Galindo, etcétera. Luego tenés un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y otro magistrado de la Corte de Constitucionalidad, ambos provenientes de la Corte Suprema de Justicia, activos. Eso es un mensaje muy fuerte, porque es decir, en la Corte Suprema de Justicia como en la Corte de Constitucionalidad hay gente corrupta. Luego tenés un juez de primera instancia, que también se veía el favorecimiento de absolver o de resolver a favor de los corruptos, a cambio de que lo iban a nombrar magistrado de la Corte de Constitucionalidad y, por ejemplo, de un apartamento en una zona residencial muy buena. Entonces vamos viendo que muchos de los personajes ahí mencionados tienen que ver con el sector justicia. Ese mensaje nosotros lo recibimos, o por lo menos yo lo interpreto, de que para ellos, obviamente, si la justicia sigue siendo tan cooptada, el tema de gobernanza y el tema de corrupción ya no tiene ningún sentido y le han puesto dijéramos, un mensaje estratégico, ¿verdad?, al sector justicia. En otras palabras, entonces yo diría que cada país tiene un mensaje diferente con los personajes que ellos llamaron, no es de casualidad.
En otras palabras, Helen, podríamos decir que, bueno, las personas nombradas en esta lista están activos en los gobiernos, ya sea en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero los gobiernos, según su valoración de lo que ha escuchado, claro, ¿cómo ha recibido la lista? O sea, ¿ha habido importancia por parte de los gobiernos el que su gente aparezca en este tipo de listados? ¿Usted cómo ha visto esta situación? Tener reacciones de todo, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí magistrados y diputados que te dicen, a mí que me quiten la visa, total, no solo está Estados Unidos, es lo que yo te digo, lo pueden decir del diente al labio, pero las repercusiones que tienen y sobre todo personas que tienen negocios y que eso te afecta a tus negocios, no es tan fácil de decir, a mí no me importa ir a Disneylandia, puedo ir a Disneylandia de Francia, no necesariamente, ¿verdad? Entonces, ellos solo es del diente al labio, pero obviamente tiene sus efectos que no, porque eso afecta también a su familia, ¿verdad? Aparecer en una lista de corruptos, y ese es el objetivo del name and shame, que es lo que le dicen, ¿verdad? Es nombrarte públicamente y que pases una vergüenza, como parte de un disuasivo. Y son, como te digo, medidas unilaterales que puede tomar un país, porque están en su soberana decisión de hacerlo o no hacerlo y decirles, no los queremos aquí en nuestro país, ¿verdad? ¿Y por qué podríamos decir, Helen, que Estados Unidos no termina de sorprendernos? Preguntamos esto porque en el caso de Honduras esperábamos que en la lista se incluyera a Juan Orlando o su vínculo más cercano, que han sido señalados de participar en actos de corrupción, que incluso Juan Orlando Hernández está vinculado también con el crimen organizado, y esto tiene su sustento en esas declaraciones de personas extraditadas y enjuiciadas en Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no nos sorprende al incluir este tipo de personajes? Bueno, como decía, esto es parte de un juego político, ¿verdad? Ellos también tienen que jugar a la diplomacia, ¿verdad? Y Juan Orlando en este momento es presidente y lo necesitan, es como en el caso de Guatemala, Yamatei es el presidente y necesitan una puerta de entrada para poder negociar. Eso no quiere decir que si ahorita no lo mencionan, no quiere decir que después de que deje de ser presidente Juan Orlando, lo mencionen. Siendo que fue el mismo Estados Unidos quien lo apoyó cuando fue el tema del golpe. Y ahora están recibiendo parte de, dijéramos, las consecuencias, ¿verdad? Y acordémonos que cuando apoyaron a Juan Orlando durante el golpe también fue un gobierno demócrata. Y ahora, pues fue un gobierno republicano, pero ahora igualmente un gobierno demócrata probablemente lo vaya a sacar en la lista. Pero se probó, porque realmente al final, ¿qué es lo que motiva a Estados Unidos? Lo que motiva a Estados Unidos es igual para los republicanos como para los demócratas. Lo que te varía es la estrategia de cómo van a detener ellos el tema de la migración, que para ellos es un tema de seguridad. ¿Podríamos decir entonces que es cálculo político o advertencia para este tipo de personajes? Es un cálculo político, pero por supuesto que también es una advertencia, ¿verdad? Si el hecho mismo de que hayan extraditado a su hermano y que lo hayan enjuiciado y que lo hayan condenado, por supuesto que es una advertencia muy clara, y que el nombre de Juan Orlando haya salido más que claro. Ellos ya no tienen ninguna duda de que Juan Orlando está involucrado. Ya es una cuestión de tiempo, él es el presidente, no sé si va a negociar o no va a negociar, tú ya sabes cómo son estas cosas. Bueno, hasta dónde puede negociar, ¿verdad? Y digo negociar porque en justicia no se negocia, pero sí puedes tener ciertas condiciones, ¿verdad? Tal vez ya no tener cadena perpetua y tener un periodo de tiempo, este tipo de cosas, ¿verdad? A cambio de información. Helen, estamos, bueno, a poco ya de cumplir esos 200 años del bicentenario que nuestros gobiernos están publicitando bastante. ¿Qué podríamos decir a esos 200 años? ¿Es la corrupción, el narcotráfico y la impunidad la que tiene de rodillas las democracias en Guatemala, El Salvador y Honduras? Por toda la corrupción que hay, no tienen acceso ni a la salud, ni a la educación, ni a la movilización. No tienen acceso a nada porque te dejan a tu suerte. Y es un derecho que tenemos y que está consagrado en la Constitución, porque ellos se lo quedan todo. Entonces, por eso te digo que queremos celebrar en este bicentenario.
Y por eso es que Estados Unidos dice queremos llegar a la raíz, pero quieren llegar a la raíz, pero son problemas estructurales. ¿Pero hay intenciones reales de Estados Unidos de llegar a la raíz? Bueno, yo creo que lo que nosotros tenemos que tener claro es que cada quien aquí tiene sus propios intereses. Estados Unidos va a tener sus intereses de cómo detener la migración, pero no necesariamente las decisiones o las estrategias de Estados Unidos van a ser igual que las nuestras. Y ahí es donde los ciudadanos sí necesitamos de un apoyo de la comunidad internacional para que te dé un poco de apalancamiento, porque nosotros, los ciudadanos, no estamos en ninguna situación de poder para la toma de decisiones. La tienen estos corruptos. Entonces sí necesitas de un poder superior que pueda reflejar algo de nuestros intereses y que nos ayude, pero el resto lo tenemos que hacer también nosotros, porque es lo que te digo, Estados Unidos va a tener sus intereses y los ciudadanos nuestros tenemos otros intereses que no necesariamente van a ser coincidentes. Como ellos dicen, ¿verdad? Si coincide, entonces te apoyamos, si no coincide, no nos van a apoyar, porque ellos tienen sus propios intereses. Aquí cada quien se mueve por sus propios intereses. Creo que tenemos que profundizar, hablando del bicentenario, qué significa eso de élites depredadoras y cómo esas élites depredadoras nos han dejado, nos han violado nuestros derechos básicos y constitucionales, y entonces la herencia efectivamente es la corrupción y la impunidad y las muertes, ¿verdad? Por eso te digo que queremos celebrar de este bicentenario. Usted mencionaba sobre el apoyo de la comunidad internacional, que sí nos parece muy importante, especialmente aquí en Honduras. Primero, preguntarle qué condiciones podríamos decir que propiciaron tanto la salida de ese apoyo internacional expresado a través de la CICIG en Guatemala y de la MAXI en Honduras. ¿Cómo le podríamos explicar a la gente cuáles fueron esos factores que acondicionaron la salida de estos dos organismos en contra de la corrupción y la impunidad? Bueno, primero lo que tenemos que entender, por qué la comunidad internacional se puede convertir en un aliado de los ciudadanos centroamericanos, es porque ellos también han invertido bastante dinero en cooperación o en préstamos, ¿verdad? Y que no salimos adelante. Entonces también hay un cierto cansancio, ¿verdad? De que te sigo dando, pero yo no veo que te mejores. Por eso es que vienen entonces los castigos, ¿verdad? Que en el caso de Estados Unidos son, pues, esto que hablábamos de las listas. Entonces, ¿qué es lo que uno puede esperar de la comunidad internacional? Lo que te digo, porque como ellos tienen muchas veces, pues tienen las relaciones políticas bilaterales, pueden tener el dinero, ¿verdad? Porque muchas veces son dijéramos, bancos que son multilaterales, ¿verdad? Que está compuesto por fondos que te dan el resto de los países desarrollados, como el Banco Mundial o el BID o lo que sea. Y entonces esos dineros, esos préstamos que nos han endeudado nosotros, son los que ellos utilizan para robar. ¿Y qué le da? Es lo que yo te digo, ¿verdad? Se lo queda el 3% de la población. ¿Y qué pasa con el resto de la población? Con un 70% en el caso de Guatemala, que es de lo que sostiene la economía, y luego tenés pues toda esa clase media que en lugar de ir creciendo se va adelgazando cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de la comunidad internacional? Que de alguna manera nosotros lo que tenemos que ver es cómo logramos coincidir con la agenda de ellos para que podamos tener, dijéramos, ahí sí un gana-gana, ¿verdad? Pero que podamos negociar en igualdad de condiciones, porque muchas veces, y lo que ha pasado, y por eso es que se celebra la supuesta independencia, es que tú ya tenés dijéramos, como la madurez para tomar decisiones propias que vayan en beneficio del pueblo, bueno, de nosotros en este caso, ¿verdad? Pero lo que se ha demostrado, y por eso te digo, yo pongo en duda qué quieres celebrar en este bicentenario, porque las negociaciones que se hicieron, o la independencia, fue para no pagar impuestos, pero tampoco fueron invertidos en la población. Sigue la evasión, entonces la evasión fiscal, entre la evasión fiscal, el crimen organizado, la defraudación aduanera, la corrupción de los contratos público-privados, la cooptación de la justicia, la desnaturalización del sistema político, ¿de qué fue que nos independizamos? Ahora mismo, Helen, podríamos decir si hay luces de esperanza, especialmente en esta región de Centroamérica, en el Triángulo Norte, luces de esperanza en contra de esa corrupción, en contra de
de esa impunidad? ¿Qué luces podríamos identificar? Bueno, yo creo que depende nuevamente, ¿verdad? Si es cierto que creemos en un sistema democrático, el poder reside en nosotros, entonces somos nosotros los que tendríamos que tener capacidad de manifestar qué es lo que queremos, pero sí también encontrar líderes que realmente puedan entender e interpretar nuestras necesidades. Y obviamente, y aquí es donde viene la otra lucha, es el partido político que realmente sirva de instrumento para canalizar las necesidades que tiene la población. Ese es el objetivo de un partido político. Y luego una justicia en la que tú, dijéramos, puedas confiar en que va a ser la forma pacífica de resolver los problemas con objetividad, sin ningún sesgo y sin ningún conflicto de interés. Eso es lo que nosotros aspiramos y es lo mínimo, dijéramos, que puede aspirar una democracia o un Estado de Derecho. Por eso es que Estados Unidos ha puesto los ojos en estos temas de la gobernanza, porque ya se dio cuenta que se hicieron de la vista gorda y ahorita el resultado es peor. ¿Y qué valoración hace usted? Porque sabemos que recientemente se dio a conocer la creación del Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el norte de Centroamérica, que es un espacio que aglutina, entendemos, a más de 12 organizaciones del Triángulo Norte. ¿Qué valoración hace? ¿Podría ser esa una luz o a qué hay que apostarle? Yo creo que uno tiene que, si hay que apostarle, dijéramos, ese centro o ese proyecto que es como crear una comisión de sociedad civil. Mucho tiene que ver con el tema de la fiscalización y el monitoreo que van a hacer las organizaciones de sociedad civil y lo que podemos hacer los ciudadanos, pero siempre vas a necesitar de una institucionalidad, porque vuelvo yo a decir, ¿verdad? Es la institucionalidad la que tiene que ejecutar, y es cierto, si nosotros estamos encima y monitoreando a esa institucionalidad, tiene que actuar como debería de ser de acuerdo a la ley, pero lo que nos sorprende, por lo menos en el caso de Guatemala, la ley es clara, pero es para mí todo lo que yo quiero y para ti te aplico toda la ley. Entonces ahí es donde tú ya no tienes la objetividad. Entonces hay muchos retos. Yo creo que este proyecto de sociedad civil a nivel regional va a ser importante, pero tiene que ser complementario con la voluntad política que se pueda manejar, y habría que ver cómo. Por eso es que decíamos que necesitamos del apoyo de esa comunidad internacional para forzar esa voluntad política, porque cada vez son más cínicos y descarados, ¿verdad? Aquí en el caso de Guatemala, ustedes tienen más vacunas que nosotros. ¿Cómo vas a creer? Porque hicimos un contrato, se pagó los $80 millones y no hay ninguna garantía de que nos la den y no podemos reclamar las vacunas. Y estamos viviendo solamente de las donaciones. Para más, ustedes han tenido más acceso a las vacunas que los guatemaltecos. Pero vacunas donadas. También la única compra que se hizo, que fue la vacuna rusa, a propósito de compras y del manejo, cómo se hacen esos contratos, fue la vacuna rusa y solo compraron un complemento. Se les olvidó que la rusa tenía 2 complementos y ahora la gente que se vacunó únicamente con el complemento 1 de la Sputnik 5, están ahí con la intención de cruzar vacunas. Seríamos como el primer país de América Latina. No, igual estamos exactamente igual que nosotros, y ustedes negociaron todavía mejor que nosotros. Eso te lo digo. Bueno, y el resto. Ustedes negociaron que no van a pagar las vacunas si no reciben las vacunas. Nosotros pagamos las vacunas y no hay ninguna garantía que nos den las vacunas. Entonces estamos peor. Pero como no se trata de ver quién está peor, ¿verdad? Sí, sino que ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú con 80 millones? Es lo que yo te digo, de dólares que se esfumaron. ¿A dónde se fueron y quién se quedó con ese dinero? Y ahí es donde te digo que por eso Estados Unidos sí le interesa, porque ya te imaginas 80 millones, lo que eso podría ayudar para mejorar las condiciones y evitar la migración. Bueno, sin duda la pandemia vino a agudizar más nuestros países en el tema de la corrupción. Aquí, bueno, se compraron unos hospitales móviles hace un año y no son funcionales y son más de 1.200 millones de lempiras. Pero justo ya para cerrar, Helen, qué bueno que ha estado conversando con nosotros y nosotras para el programa Directo al Grano. Queremos saber
así, desde lo comunitario, siempre nosotros y nosotras creemos aquí que los espacios pequeños son como los más importantes para ir construyendo esos procesos. Desde lo comunitario, ¿cuáles son las apuestas urgentes que debemos de emplear, que debe de emplear la gente para ir transformando la realidad que tenemos, que es una realidad que está rodeada de corrupción y que priva a la gente de los derechos más fundamentales, como el tener acceso ahora mismo a una vacuna, por ejemplo? Sí, obviamente siempre lo más sostenible es cuando empieza desde la parte comunitaria. Y en las comunidades nosotros conocemos mucho más a la gente. A nosotros nos acusan de que somos nosotros quienes hemos electo a los funcionarios que son corruptos, ¿verdad? Y aquí te menciono lo que es más comunitario, que son los alcaldes. Pero también aquí viene todo un rollo de lo que es la compra muchas veces, por lo menos en el caso de Guatemala, es la compra de los votos, ¿verdad? Por eso te digo cómo se va distorsionando el tema político. Entonces, aquí, y si no votas por ellos, obviamente viene el castigo hacia esa comunidad que no votó por ese diputado corrupto. Entonces, hay que buscar modas, yo creo que ahí es el tema comunitario, ¿verdad? Y por eso es importante estas iniciativas de este centro del CCINOC, de monitoreo y pues para los temas de corrupción, para poder realmente elegir y forzar a que sean la gente honesta, ¿verdad? Y que responda realmente a las necesidades de una población y no elegir a los corruptos que se aprovechan de nuestras necesidades para que se puedan elegir a esos corruptos. Entonces hay todo un trabajo de educación y de concientización que se tiene que hacer a nivel de base. Y luego también yo sí creería que muchas veces en las comunidades la gente no quiere meterse en problemas, entonces como que se hacen de la vista gorda. Y entonces eso tampoco ayuda a esos procesos comunitarios, pero tenemos que recordar que la unidad es lo que hace la fuerza, ¿verdad? Y bueno, ahí viene ya toda la parte, se empieza a complejizar un poco todo con todos los temas políticos y todas las, dijéramos, las revanchas que pueden venir desde el lado político, porque ellos están en las situaciones de toma de decisiones de poder, ¿verdad? Que van en contra de la población, pero ¿hasta cuándo vamos a poder soportar nosotros? Yo creo que ese es lo que siempre ha sido importante. Ahí es donde realmente diríamos es donde está la fuerza y el poder del pueblo, ¿verdad? Y lo hemos visto en otros lados, qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Chile, ¿verdad? Se fueron directo en contra de un sistema político económico que también se hizo muy evidente ahora con todo el tema de la pandemia, pero que empezó con temas de salud, después empezó con el tema de educación y después transporte. O sea, son esas necesidades básicas, ¿verdad? Y lograron lo que lograron ahora y ahora ya tienen una constituyente, ¿verdad? Entonces siempre, sí es cierto que hay una fuerza, la tiene el pueblo, pero tenemos que estar articulados y unidos, ¿verdad? Y eso es a través de los procesos comunitarios. Bien, le agradecemos mucho, Helen, que nos haya acompañado en este espacio del programa Directo al Grano. Bueno, gracias a ustedes. Esperamos tenerla de nuevo en Directo al Grano para seguir analizando sobre todo cómo la corrupción y la impunidad siguen golpeando a nuestros países en Centroamérica. A ustedes, amigos y amigas, gracias por haber estado en nuestra sintonía. Estábamos conversando con Helen Mack. Ella es presidenta de la Fundación Mirna Mack y también es reconocida a nivel internacional por su lucha contra la impunidad. Les invitamos a que sigan en sintonía de su radio favorita y nos escuchamos en una próxima ocasión. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa. Desde Radio Progreso y el ERIC, compartimos con ustedes esta reflexión sobre la realidad desde nuestra fe. Mi nombre es Leticia Castellanos y el enfoque de fe para esta semana se titula Corrupción e impunidad, contrarias a la fe cristiana. Algo de fondo ha de cambiar en la sociedad hondureña y centroamericana. No solo han de ser cambios en las leyes y en las estructuras del Estado,
lo cual ya sería un paso muy grande. Los cambios han de estar acompañados de actitudes y de valores. ¿Por qué solo los pobres van a parar a la cárcel? ¿Por qué millones de personas se hunden en la miseria, mientras muy pocas familias nadan en las riquezas? Sin duda, hay un factor decisivo en la base de estas preguntas: el binomio corrupción-impunidad, que está presente en las estructuras e instituciones, pero tiene su asiento en el corazón humano. La corrupción tiene que ver con lo que pudre, lo que se echa a perder, con la depravación y con lo que se enturbia. Corrupto, consecuentemente, es quien se ha depravado, echado a perder, se ha podrido o se ha dejado sobornar o ha sobornado a otro. Corrupto es quien ha enturbiado las cosas y las relaciones. De acuerdo a la fe cristiana y a la ética más elemental, la corrupción tiene que ver con el uso perverso de los bienes de la creación y con todo aquello que adultera la convivencia justa y transparente entre las personas. De acuerdo con el Evangelio, la corrupción tiene su origen en el corazón humano y desde ahí brotan dinamismos que se convierten en injusticias sociales y en el uso perverso de los recursos para satisfacción de intereses egoístas. Por eso, Juan el Bautista llama a la conversión, es decir, a cambios de actitudes, cambios de mentalidad. No basta con reformar leyes, con poner en marcha planes de gobierno. Si no hay cambios en las personas y en sus actitudes, la dinámica de corrupción acabará carcomiendo las leyes y las instituciones. Existen corrupciones de diferentes clases y en distintos ámbitos y que, como los ríos, las hay caudalosas, medianas y más chiquitas. Sin embargo, la más perniciosa de las corrupciones, la que afecta a la vida política y a las instituciones del Estado, es la que los analistas llaman corrupción patrimonial, que en esencia significa la utilización del poder político como medio de enriquecimiento ilícito. Esta corrupción implica, por lo tanto, el uso del poder político y del Estado para fines distintos al de la función para el que fue creado, que es la de servir a los intereses generales de la comunidad. La corrupción patrimonial tiene unas características propias. Quien las practica no es un delincuente callejero, ni vive en las casas pobres de las aldeas o en el barrio marginal. Al contrario, reside en zonas elegantes, es persona conocida y pasa y se presenta como honrada y honorable. Es un honorable delincuente, pero nadie lo ve como delincuente. Es quien persigue y despotrica contra los delincuentes. Participa en los actos sociales importantes, puede que pertenezca a clubes o asociaciones que integran las fuerzas vivas de la sociedad. Estos corruptos nunca lo parecerán. Son personas con mucha prestancia, seguramente devotos católicos o de esas mega iglesias, o es un dedicado político del partido tal o del partido cual, que se acerca a nosotros para hablarnos con pasión sobre cómo sacar el país de la crisis y a veces hasta empuña las manos para asegurar que combatirá la corrupción como una de sus medidas urgentes a tomar. Para el Evangelio siempre hay oportunidades para comenzar. Y por muy difícil que parezca la erradicación de la corrupción, Jesús siempre pone su confianza en las personas. En el Evangelio de Lucas encontramos un pasaje hermoso en el cual se nos presenta un modelo de conversión. Se trata de la conversión del acaudalado cobrador de impuestos de nombre Zaqueo. Zaqueo era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo alcanzaba en medio de tanta gente, por ser de baja estatura. Entonces corrió adelante y se subió a un árbol para verlo. Cuando llegó a este lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que quedarme en tu casa». Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría.
Todos entonces se pusieron a criticar y a decir: se fue a alojar en la casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien he exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Lucas 19, 2, 8. Jesús se acerca a quien necesita cambiar de actitudes y cambiar de camino, pero es necesario que la persona ponga de su parte. Zaqueo tomó la iniciativa de buscar a Jesús, y luego la conversión tiene evidentes y comprobados signos. Zaqueo se decide por hacer frente al daño que ocasionó a los demás. No se trata de una conversión intimista. Para erradicar la corrupción, el cambio del corrupto ha de tener manifestaciones sociales y objetivas. Zaqueo reparó el daño que cometió, reparó el robo devolviendo mucho más de lo que había robado. En la realidad, la conversión es muy difícil, porque no se trata solo de estar bien con Dios de manera subjetiva, sino estar bien con la sociedad sometiéndonos a la justicia. Jesús mismo se sintió muchas veces frustrado por la dureza del corazón de quienes debían cambiar de actitud por su dinámica corrupta y por el uso de la religión y de la esfera divina para legitimar el uso perverso de los bienes y de la autoridad. El Evangelio trastoca todas las lógicas que se sustentan en la pura condición humana. Cuestiona el orden establecido por quienes tienen poder y propone una manera nueva y radical para vivir y para relacionarse. Un verdadero cristiano o una verdadera cristiana inevitablemente acabarán teniendo problemas con quienes tienen poder y riquezas y con quienes usan la religión para sostener sus comodidades.